Ok, nuevamente muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con un tópico que esté relacionado un poco con lo que es la visualización de la información, para que a partir de ahí podamos empezar a desarrollar algunas actividades que considero son bastante importantes. Les envié ahí en el Drive, tienen algunos libros relacionados con la visualización de la información, particularmente algunos son libros de Tufte, por ejemplo. ¿Sí? Libros de Tufte, los que pueden apreciar ahí en el Drive, para que sean pues de su consulta particularmente, ¿no? Ok, bien, toda esta parte de las sesiones es un poco así como medio utópicas, en el sentido de que pues todo lo que tiene que ver con la introducción de a la visualización está muy relacionado con la parte cognitiva y cómo muchos autores pueden ver la transformación de la conversión de estos datos en información útil de manera visual para el ser humano, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, es parte de la introducción que podemos observar. Por ejemplo, aquí la introducción de la visualización también se habla de que es un arte, ¿no? El arte de poder convertir los datos en gráficos visuales para que las personas puedan comprender mejor. ¿Y qué es lo que van a comprender mejor? Bueno, pues la información que nosotros intentamos comunicar, ¿no? No únicamente números ni letras o caracteres alfanuméricos, sino ver la mejor forma en la cual las personas pueden razonar del por qué es tan importante la visualización, ¿no? De ahí se deriva entonces de que la visualización es muy importante porque permite básicamente que el ojo humano pueda observar. En lugar de ver, yo mencionaría la palabra observar, tendencias y patrones que de alguna otra manera no podría distinguir cualquier eh, otro sentido como tal, ¿no? En este caso, algunos fragmentos de frases célebres, por ejemplo, de Edward Tufte o de Edward Bulmer Lytton, hablan de que las palabras podrían ser más poderosas que la espada, pero en una batalla por nuestros cerebros las imágenes siempre ganan, ¿no? O sea, por eso les hablo ahí de cosas medio utópicas y de filosóficas, ¿no? Eh, Cabe señalar de que muchas de estas personas que se dedican a lo que es la visualización de datos, a la visualización de información, pues tienen un perfil meramente estadístico. Algunos son pues periodistas, otros son estadísticos con formación, por ejemplo, en ciencias y artes, en fin, entonces por ahí más o menos la tendencia, ¿no? Por ejemplo, en el artículo bueno, más bien es un libro en el de Beginning Statistics with Data Analysis, nosotros podríamos observar lo que menciona ahí Mospeller y Rock, en donde hablan que, aunque a menudo escuchamos que los datos hablan por sí mismos, sus voces pueden ser suaves y astutas. Entonces, para que más o menos se den una idea de cómo va esto, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la visualización de los datos? Bueno, derivado a que en la actualidad vimos en la era de los macrodatos y de hecho muchos estudios revelan que nos estamos ahogando en ellos, es decir, hay tal cantidad de datos que es en algunos sentidos, pues perdemos esta información porque no podemos capturarlo, no podemos procesarla para algún fin meramente común. Entonces de ahí se deriva esa frase, ¿no? Y bien, como lo cita David McCandless, por ejemplo, él es un periodista y a su vez es un científico de datos. Bueno, particularmente se enfoca en lo que es la visualización de la información. De hecho, es el creador del portal este de Information is Beautiful. Tiene varios libros relacionados con esta temática. Ahí échenle un lente porque tiene cosas bastante interesantes, ¿no? Él, por ejemplo, dice, al visualizar la información, la convertimos en un paisaje que puedes explorar con tus ojos, una especie de mapa de información, y cuando estás perdido en la información, un mapa es bastante útil, ¿no? Entonces, bueno, si tratamos de analizar esa frase, pues lo que nos quiere decir es de que al final de cuentas debemos de encontrar los mecanismos para poder mapear esos datos y que realmente nos sirva como una guía para poder entender o contar una historia como tal, ¿no? Entonces, pues la visualización de datos, pues es tu mapa para poder comprender la información y brindarte una serie de instrucciones claras sobre a dónde tienes que ir, ¿no? O hacia dónde te diriges, hacia dónde se dirige un problema en particular, con ciertas tendencias que pueden ser visualizadas a partir del análisis de esos datos.
Entonces, bueno, el uso de técnicas efectivas de visualización de datos, pues es muy importante, ya que no solo es ver las cosas que se vean bonitas, ¿no? Sino que además brinden un conocimiento y que ese conocimiento, de cierta manera, es, es tácito o en algunos casos es muy explícito, pero puede permear en la audiencia o en los tomadores de decisiones para tratar de solventar problemas comunes, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿por qué es importante la visualización de los datos, no? Bueno, vamos a suponer que somos una especie como de evaluadores y uno de nuestros deseos fundamentales es de que nuestros clientes o la audiencia, algún tipo de audiencia interesada, pues puedan leer nuestros informes, puedan comprender los hallazgos y puedan tomar ciertas medidas que puedan, eh, pues hacer que seamos más eficientes, ¿no? Entonces, la visualización de datos ayuda en este aspecto. En particular, la visualización de datos pues está relacionada con la cognición, con la parte cognitiva, es decir, está muy asociada con las ciencias cognitivas. De hecho, hoy hay una línea de investigación que se llama ciencias cognitivas computacionales y que están muy apegadas a todo lo que es la parte de redes neuronales, ¿sí? Bueno, aprendizaje profundo y ver cómo podemos nosotros entender o relacionar ese conocimiento con los datos, ¿no? O sea, cómo podemos asociarlos de tal manera de que estas técnicas puedan llamar la atención sobre información interesante, es decir, desechar todo aquello que puede ser o podemos considerar como paja y únicamente quedarnos con la información interesante, ¿no? De esta manera, pues, lo que se busca con este tipo de ciencia cognitiva es comprender mejor esta información y recordar la historia que intentamos contar para que sea más probable que podamos tomar medidas o acciones que estén enfocadas a la solución de problemas muy particulares, ¿no? Y bueno, en resumen, pues, ¿de qué se trata? Bueno, pues tratar de encontrar ciertos hallazgos de alguna evaluación que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver dos gráficas, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues estas gráficas, pues pueden ser que no lleguen a la audiencia o no transmitan el conocimiento que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, siempre debemos de pensar en que no todas las personas pueden ser expertas o pueden tener ciertas características muy especializadas de un dominio para poder entenderlas, ¿no? Entonces, partiendo de la hipótesis de que son personas que no son expertas en el dominio, debemos de encontrar la mejor manera para poder visualizar esta información y que pueda ser entendida desde una persona que es experta en el dominio hasta una persona común y corriente que no tiene nada que ver con, con ese dominio de aplicación, ¿no? Ahora nosotros podemos ver en la gráfica de abajo, hay tres expansiones de los datos. ¿Qué ustedes relaciona a este punto? ¿Sí? Pues esto nos deja ver más fácil los, pues la información que queremos obtener, ¿no? La información que queremos obtener. Ajá. ¿Y para qué queremos obtener esa información? ¿Para qué, perdón? ¿Para qué queremos obtener esa información? ¿Algún resultado que estemos buscando o alguna solución o algo por dependiendo del caso? Ok. Entonces, un punto es, por ejemplo, para poder visualizar los resultados obtenidos, ¿no? Y que de esta manera es mucho más fácil poderlos entender e interpretar que, que una simple tabla con datos, ¿no? Con datos de valores ahí que representen a algún fenómeno, ¿sí? ¿Alguien más?
Bien, otro de los objetivos fundamentales de la información de la visualización de la información o la visualización de los datos, pues es que primeramente tenemos que saber cuál es el objetivo que queremos y a partir de ese objetivo, pues vamos a saber qué historia es la que queremos contar, ¿no? Recuerden que al final del día lo que nosotros tenemos o podemos tener es, pues hagan de cuenta, muchos cubitos, en donde esos cubitos son datos, ¿sí? Esos datos son procesados a través de cualquier método, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a procesar, bueno, tiene una función objetivo, en donde esa función objetivo nos va a dar al final tal vez esos cubos que estén ordenados por color, que estén ordenados por tamaño, ¿sí? Que estén ordenados por alguna característica peculiar que nos permita contar una historia de esos datos, ¿no? O sea, que nos permita contar, por ejemplo, cómo fue evolucionando el cambio climático, ¿sí? Cómo fue evolucionando, por ejemplo, la economía de un país, en fin, entre muchos aspectos que estén asociados más o menos con este tipo de temáticas en donde todo lo podamos reconocer, lo podamos clasificar y lo podamos observar a través del ojo humano. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la visualización de los datos? Bueno, los beneficios básicamente los podemos, bueno, son muchos, pero los podemos clasificar o los podemos taxonomizar en cinco fundamentalmente, ¿no? Uno de ellos es buscar cómo podemos amplificar el mensaje. En primer lugar, hay que tomarse el tiempo para crear una visualización de los datos, ¿no? Así se demuestra a la audiencia que se tiene el conocimiento sobre estos datos y a su vez también que tenemos credibilidad al mostrar cierto contenido, ¿no? Eh, Sin estas visualizaciones, bueno, pues corremos el riesgo de que la audiencia no pueda comprender lo que estamos presentando. Entonces, pues más adelante vamos a ver que prácticamente los seres humanos aprendemos más visualmente, aunque hay muchos tipos de características y formas en la que nosotros aprendemos, pero hay muchos que se apegan más hacia la parte visual, ¿no? Entonces, de esta manera, se corre el riesgo de que los datos presentados se reciban sin ningún tipo de sentido y no se tenga algún conocimiento o la audiencia no gane ningún conocimiento y se pierda el mensaje que intentamos enviar, ¿no? Otro tipo o beneficio importante dentro de la visualización de datos, bueno, pues es el sentido que le damos a los datos, ¿no? Y particularmente el sentido cognitivo, cómo vamos a entender nosotros estos datos, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, las visualizaciones sirven para comunicar información que es importante o que es novedosa mediante la creación de alguna representación visual de datos. Y cuando digo representación visual de datos, pues pueden imaginarse muchas cosas, ¿no? Y podemos ir también desde lo más simple. Por ejemplo, una hoja de cálculo que muestra los ingresos por ventas anuales en donde casi se han duplicado entre los años 2011 y al 2018, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos observar del lado derecho la tabla con los valores del 2012 y tiene 73.7, 2013 77.9 y así sucesivamente hasta 2018 que dice 110.4, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues presento la tabla como tal, pues sí, podríamos inferir algunas cosas, pero no de una manera tan eficaz como lo hace el gráfico que está al lado derecho, ¿no? El gráfico ese de barras que pueden observar, que es una columna muy simple, con un formato pues también muy simple, y podemos observar cuánto es más fácil visualizar ese cambio en los ingresos en la gráfica, ¿no? De hecho, ahí, por ejemplo, aparecen los, este, los valores, ¿no? Pero los pudiéramos omitir y de ahí mismo, a través de esa gráfica, con el ojo humano, nosotros podríamos observar ciertas tendencias. Algunas de las tendencias que pues me vienen a la mente al observar ese gráfico es de que, por ejemplo, en el 2015 está muy cercano al 2018, ¿no? Es como que un outlier o un dato atípico. En el 2015 las ganancias que se obtuvieron por ventas, 93.6 billones de dólares con respecto al 2018 que fueron 110 y pico de billones de dólares, ¿no? Entonces, y eso pues lo puedo observar mucho más rápidamente en esas barras tan simples que si me voy a la tabla, ¿no? En la tabla tal vez
Pues sí, lo voy a observar que ahí el registro 9, ¿sí? Es el más cercano al 2018, pero no tiene, pero vamos, para ello tengo que hacer como que un análisis más robusto, ¿sí? Aunque sea a simple vista sobre esos datos, ¿no? Entonces, pues es una forma clara en la cual nuestro ojo humano puede procesar mucho más rápidamente la información y enviarla a nuestro cerebro para que ésta sea analizada y podamos de manera cognitiva obtener este resultado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Otro de los aspectos importantes, bueno, pues es el ahorro en tiempo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de perder el tiempo tratando de averiguar qué significan los hechos y las cifras, pues los miembros de la audiencia pueden engancharse con un significado. Es decir, a partir de un significado, yo puedo hacer que la gente se interese sobre los datos que le voy a presentar, ¿no? Entonces, una presentación visual permite analizar grandes volúmenes de datos en un abrir y cerrar de ojos. En este caso, bueno, pues el ojo humano, como sabemos, puede reconocer y procesar la información visual mucho más rápido que el texto, ¿no? Entonces, yo podría poner una gran burbuja y, por ejemplo, hablar y en esa burbuja poner el tema ciencia de datos, ¿sí? Y a partir de ahí, puedo poner dos imágenes o un conjunto de imágenes en ese slide y que estén asociados con cosas que estén identificadas, ¿sí? O parametrizadas con la ciencia de datos. Y rápidamente ustedes van a poder reconocer y procesar esa información y asociarla con la temática que estoy abordando, ¿no? Ciencia de datos. Ahora, otro beneficio importante, pues es la mejora en la toma de decisiones, ¿no? La mejora de la toma de decisiones es un punto, eh, pues, medular y uno de los objetivos fundamentales de la visualización de los datos, ¿no? Vamos a suponer que las visualizaciones contienen datos correctos y se realizan de manera apropiada, ¿no? Y no solo se podrán tomar decisiones más rápido, sino que se basarán en datos que se comprenden de una manera más correcta. Y ahí, por ejemplo, pueden ver una gráfica ahí donde dice beneficio 4 contribuye a una mejor toma de decisiones y podemos ver tableros o dashboards en donde se puede presentar de manera visual estos datos, esta información, que es mucho más útil para los usuarios. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo ahí más o menos cómo es un día en la vida de Elon Musk, ¿sí? Y él, bueno, pues por lo regular, pues tiene muchas reuniones, es uno de los puntos en los que trataban, bueno, entre otras cosas, pero a lo que quiero ir es de que sus reuniones no duran más de 5 minutos. Entonces, si tiene 20 reuniones al día, son pocas, esas reuniones duran 5 minutos y la forma en la que se presenta la información para que él pueda procesarla con relación a sus empresas, pues debe de ser muy gráfica o muy visual y muy puntual, ¿no? En el sentido de que si nada más tengo 5 minutos para expresar algo, alguna problemática, alguna tendencia, algún resultado, algún hallazgo, o quiero contar una historia con relación a alguna serie de hechos que se han vivido, entonces, pues la mejor manera de hacerlo es a través de un gráfico, ¿no? Ahora, el último punto, bueno, pues es fácil de compartir y entender. Entonces, una de las mejores cosas de la visualización de datos es de que son accesibles y más fáciles de compartir entre áreas y usuarios, además de manipular y poder ser puestas a disposición en diversos medios, ¿no? Es otro de los aspectos o puntos fundamentales dentro de este apartado, ¿no? Para poder compartir y entender estos datos, ¿no? Ahora bien, eh, pues en resumen podemos comunicar o podemos decir que todo se trata a través de los ojos, ¿no? Hay un libro bastante interesante que se llama Information, Visualization, Perception for Design, es de Colin Ware, y él cita lo siguiente. El ojo y la corteza visual del cerebro forman un procesador masivamente paralelo que proporciona el canal de mayor ancho de banda hacia los centros cognitivos humanos. Y esta frase, ¿a qué le suena? ¿Algún sentido, algo en particular? ¿Algún enfoque? Básicamente
El hecho de visualizar algo hace que se comprenda o lo analicemos de una manera mucho más rápida que si simplemente nos lo dijeran o lo leyéramos. Así es, así es. Y otro aspecto importante y por lo cual en lo que se basa la ciencia cognitiva, y es lo que mencionaba, ¿no? O sea, el aprendizaje profundo y las redes neuronales. Como ustedes saben, bueno, existen múltiples métodos de clasificación y múltiples métodos de predicción, pero al final de cuentas, en la actualidad, todo lo que está relacionado con el aprendizaje profundo, ¿sí? Y básicamente lo que son redes neuronales recurrentes, redes neuronales convolucionales o ya una evolución hacia transformers, por ejemplo, es lo que mejor resultados da. Entonces, detrás de esta frase habla de un procesador masivamente paralelo. Podríamos tener muchísimos nodos que están conectados a un canal que tiene un ancho de banda muy grande, ¿sí? Que es el cerebro humano y donde están conectadas neuronas, ¿no? Entonces, pues todo está asociado también, y básicamente la percepción de la ciencia cognitiva hacia las redes neuronales, ¿no? Es lo que quería comentar. Y otro aspecto muy importante, y tal vez pueda sonar medio utópico, pero a ver, díganme un ejemplo, o prácticamente todo en la vida real y todas las actividades que hacemos, por más comunes que sean, interviene algo muy importante. Siempre, 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 ¿qué hacemos nosotros? Clasificamos. ¿No se han dado cuenta de ello? Toda nuestra vida es clasificación. Hasta las actividades más básicas que hacemos tienen que ver con la clasificación. No sé si me explique. Sí, Sí, básicamente es como derecha, izquierda, o qué voy a comer, cómo voy a abrir, qué Si voy plato agarro para servir mi comida. si voy al súper, todo es clasificado por. Exacto, o sea, si voy al súper todo está clasificado, no sé, carnes frías, vegetales, frutas, aseo del hogar, dentro de los mismos vegetales también están clasificados por todos aquellos que son subterráneos o arbóreos. Es más, en el mismo súper, cómo están acomodados, digo, no tiene nada que ver el color, pero por ejemplo las hierbas, ¿no? La hierbabuena, epazote, todo eso. Y luego, por ejemplo, ves papas con calabazas y zanahorias. En fin, o sea, nuestra vida es clasificar, o sea, como vivimos es a través de un proceso de clasificación. El ser humano vive de la clasificación, ¿no? O sea, como bien comentabas, Daniel, el hecho de que tenga los platos, o sea, cómo los tienes ordenados en tu casa. O sea, si tienes, pues tienes los platos hondos y a un lado tienes los platos bajos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Donde sirven el guisado o cualquier otra cosa. O bien, si no los tienes así, tal vez tengas un plato bajo y encima un plato hondo. En fin, los cubiertos, cómo están, cucharas, tenedores, cuchillo. Y de ahí podemos seguir clasificando muchísimo, ¿no? Entonces, pues todos los aspectos de la vida, de nuestra vida cotidiana, se basan en un proceso de clasificación, ¿no? Entonces, por eso la ciencia cognitiva y la visualización de la información, pues son cosas que están muy, muy relacionadas y todo lo que clasificamos, pues lo tenemos que visualizar, ¿no? Suena medio utópico todo esto, pero al final de cuentas es la realidad, ¿no? Y para ello, por ejemplo, algunas estadísticas de interés que destacan la importancia de la visualización de datos sobre el texto, las podemos ver aquí. Por ejemplo, el 90% de la información transmitida al cerebro es visual, ¿sí? Eh, los seres humanos procesan imágenes 60,000 veces más rápido que el texto. El 70% de los receptores sensoriales está en nuestros ojos. Sí, eso quiere decir que a través del sentido visual nosotros es como mayor aprendemos, ¿no? Y eso está muy relacionado con, con el dato de abajo, ¿no? El 65% de las personas son aprendices visuales, que es a lo que yo comentaba, ¿no? No sé si han leído un poco que hay diversos tipos de inteligencia, ¿sí? Que hay inteligencia, por ejemplo, visual, hay inteligencia aeróbica, hay inteligencia eh, de lectura, en fin. Bueno, pues la que mayor porcentaje
ocupa, pues es la visual, ¿sí? Y prácticamente muchos de nosotros somos los que aprendemos de esa manera, ¿no? Digo, eso no quiere decir que el 35% no lo haga de otras formas o que esté mal, pero el ojo es una herramienta muy poderosa para reconocer y que el cerebro pueda procesar lo que está visualizando, ¿no? Es más, nosotros lo vemos, ¿no? Hasta en una misma foto, o sea, reconocemos luego más colores con el ojo humano, ¿sí? O se pueden ver mejor que en una pantalla, ¿no? Los colores, ahí confundimos luego el rosita con un rojo y ese tipo de cosas, ¿no? En la pantalla. Bueno, entonces, con ello podemos resumir que los datos visuales son más fáciles de recordar que las palabras. Ahora bien, muchos estudios también han demostrado que si bien solo se recuerda entre el 10 y el 20% de los datos o escritos o hablados, ¿sí? El 65% de la información se recuerda cuando se presenta de manera visual, ¿sí? Eh, luego, y créanme que es bien complicado, o sea, luego es bien complicado presentar o mostrar datos, ¿sí? Que estos datos se puedan convertir en información y a su vez que esta información pueda ser conocimiento, ¿sí? En el sentido de que este conocimiento, o sea, de presentarlo de manera visual, cuesta bastante trabajo llevarlo a cabo, ¿no? Y por eso algunos piensan que visualizar los datos o visualizar la información es un arte, ¿sí? Eh, Ahora bien, por eso es importante presentar visualmente tus datos más importantes, ya que esto va a garantizar que tu información se procese más rápido y se comprenda o se recuerde más fácilmente, ¿no? Y hay una línea muy delgada, por ejemplo, en cómo evaluar o cómo detectar o cómo definir, por ejemplo, para medir el grado de atención entre un texto y una gráfica, ¿no? O sea, o como lo que presentábamos aquí, ¿no? En la gráfica esta que está aquí, ¿cómo nosotros podríamos medir el grado de atención o el grado de conocimiento que se genera, ¿sí? Para el ser humano al presentar estos datos de manera tabular, al presentarlos en la gráfica que se encuentra del lado derecho, ¿no? Y para eso esa es una de las áreas de exploración dentro de la ciencia cognitiva, ¿sí? Bien, pues en pocas palabras, ¿cómo se relaciona la visualización de datos con la cognición? Bueno, pues como lo hemos ahorita comentado, muchos de nosotros obtenemos la mayor parte de nuestra información sobre el mundo a través de los ojos, ¿no? Y tenemos múltiples sentidos, pero nuestros ojos siempre son los dominantes, ¿no? Dominan más que a veces, por ejemplo, que el olfato, que el gusto, que el oído, que el tacto, ¿no? Es más, cuando nosotros palpamos algo, ¿sí? Vamos a hacer ahí, por ejemplo, si hacen el ejercicio este de que si están con los ojos vendados y les presentan, por ejemplo, fruta con diferentes texturas, ¿sí? Ustedes a través del tacto, pues sienten una especie de textura, pues diferente, ¿no? Entre las cosas, pero se lo están imaginando, ¿sí? Y de cierta manera el ojo humano tiene que ver porque si sienten la textura, por ejemplo, de un nopal, ¿sí? En su cabeza ya saben, o en su cerebro ya procesó que es un nopal, pero lo procesó porque primeramente lo reconoció con su ojo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? O por ejemplo, no sé, la papaya o el melón, o con el mismo sentido del gusto, ustedes pueden identificar o su cerebro puede procesar qué es porque, porque primeramente lo reconoció a través de su ojo, ¿no? De una manera visual. ¿Eso qué quiere decir? Pues en términos generales, de que el ojo humano está conectado con todos los sentidos para poder reconocer, darles amplitud al resto de los sentidos y que nuestro cerebro los pueda procesar. Sí, eso es algo bastante interesante, ¿no? En la forma en la que, pues, funciona nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro raciocinio. Ahora, por ejemplo, en nuestros informes o presentaciones tenemos que hablarles a los ojos. Necesitamos guiar los ojos de nuestra audiencia a lo que es importante, ¿sí? A lo que es la historia, a lo que queremos notar, hacer notar o lo que queremos
que entiendan nuestra audiencia y que queremos que recuerden fundamentalmente, ¿no? Entonces, lo que es más agradable para los ojos, pues siempre va a ser más agradable para el cerebro. Podríamos tener eso como un corolario, ¿no? Básico, ¿no? Y en la imagen que ven ustedes, por ejemplo, a la derecha de la parte de arriba, pues el ojo, sí, al final de cuentas, quiere procesar o quiere formalizar todas estas representaciones, más bien reconocer estas representaciones para que nuestro cerebro las pueda formalizar y reconocer, ¿no? A través de algunas propiedades, pero en términos generales, en la clasificación. Repito, o sea, todo tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con la clasificación, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros podemos guiar a nuestros ojos para que puedan de cierta manera enfocarse y recordar lo que es más importante para lo que nosotros llamamos cómo vamos a almacenar estos datos, ¿no? Entonces, si están sucediendo muchas cosas frente a nosotros o muchos ojos que las procesen, es posible que no nos enfoquemos del todo o no lo recordemos. Entonces, las cosas importantes son las que podríamos omitir y meterle ruido ahí a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, muchas investigaciones muestran que solo podemos almacenar de 3 a 5 fragmentos de información en nuestra memoria de trabajo, ¿no? Pero memoria a corto plazo, que también se le llama. Entonces, las técnicas efectivas de visualización de datos ayudan a evitar la sobrecarga de la memoria de trabajo. Y así vamos a limitar la cantidad de información que podemos guardar en la memoria y hacer que ésta sea más transparente, más fácil de entender, ¿sí? Y que la podamos después transferir a una memoria a largo plazo, ¿no? Y es como nosotros aprendemos, por ejemplo, las operaciones de aritmética básica, ¿no? Bueno, operaciones, por ejemplo, la multiplicación o la división, ¿sí? Fundamentalmente la división, que tiene que ver con la suma, con la resta y con la multiplicación, ¿no? Entonces, ahí, si lo jerarquizamos, podríamos ponderar cuáles son esas operaciones dentro de nuestro cerebro y cómo clasificarlas para poder entender de mejor manera, ¿no? Entonces, si se fijan, todo está relacionado con la ciencia cognitiva. Ahora bien, otro de los aspectos importantes es cuál es la historia que queremos contar y cómo la queremos contar, ¿no? De eso habla también la visualización de datos o la visualización de la información. Primeramente es necesario averiguar cuál es tu historia, ¿sí? Y para ello, bueno, hay que determinar un hallazgo para el que quieras crear una imagen. Y vamos a suponer algo muy trivial, algo muy simple. Por ejemplo, si tenemos un helado, es posible que nosotros queramos agregar más de un sabor, ¿sí? O más de una cucharada de algún otro ingrediente con el que nos guste preparar ese helado. Pero de cierta manera es necesario elegir uno, ¿no? Entonces, esto nos hará más fácil contar la historia, ¿no? Entonces, ahí como la imagen pueden ver, pues pueden existir múltiples sabores de helados, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos que elegir uno, lo tenemos que clasificar y tenemos que ver cómo queremos describirlo para tal fin, ¿no? Entonces, dentro de los datos, eh, se piensa que un grupo de datos específico, debemos de pensar qué grupo de datos específico queremos resaltar, ¿no? Quizás sea un caso de éxito o un área de mejora, un área de interés. Entonces, pues hay que recordar el hecho de que solo porque tengas un dato no significa también que lo tengas que graficar o que lo tengas que visualizar. Y si lo tratamos de homologar, por ejemplo, a esto de los helados, bueno, pues no siempre quieres probar todos los sabores de los helados, ¿no? Hay algunos que tal vez no te gusten y pues no tienes la necesidad ni siquiera de probarlos, ¿no? Así que solo eliges varios para tratar de muestrearlos, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Agarras varios para tratar de muestrearlos, los vas a muestrear, los vas a clasificar, ¿sí? De alguna manera para poder visualizarlos, ¿no? Entonces, de nuevo hay que concentrarse en cómo resaltar algunas preguntas claves para los clientes o para la audiencia o bien hallazgos inesperados que estas personas consideren pertinentes, ¿no? Ahora, ya que tienes el hallazgo, ahora tienes que descubrir cómo visualizarlo, ¿no? Cómo vas a clasificar estos hallazgos y cómo los vas a visualizar. Y bueno, pues ahí aparecen
una gráfica con diferentes visualizaciones que podríamos utilizar. Puede ser un gráfico, particularmente asistido de una tabla, un diagrama, un mapa, imágenes u otras cosas, ¿no? Que se nos ocurren. Sin embargo, un paso crítico que pudiéramos nosotros concertar aquí es que la visualización puede ser muy atractiva, pero si no es la mejor manera de contar la historia, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, todo parte de cómo queremos nosotros contar esa historia sobre los datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, continuamos. Todo bien. Ok, entonces, bueno, vamos a ver ahora un poquito de, no sé si hayan escuchado hablar del cuarteto de Anscombe, ¿no? Bien, bueno, perfecto, vamos a platicar un poco sobre esto. Antes me gustaría presentarles ahí otra frase un poco utópica y que nos deja la reflexión. El gráfico simple ha traído más información a la mente del analista de datos que cualquier otro dispositivo, ¿sí? Eso, bueno, lo cita John Tukey en un libro. Me parece que ese libro se los puse ahí en el Drive junto con otros de Tutste, pues para que lo consulten, ¿no? Bueno, en caso de que sea de su interés. Bueno, ¿quién era Frank Anscombe? Bueno, Frank Anscombe era, bueno, bueno, no sé si ya falleció o no, pero fue el fundador del Departamento de Estadística de la Universidad de Yale. Y caso bien curioso, como estadístico, perdón, él definió cuatro gráficas, ¿no? A las que le llaman por eso le llaman el cuarteto de Anscombe, ¿no? Y cada una de estas gráficas, bueno, consiste de 11 observaciones y tiene las mismas propiedades estadísticas. Es decir, entre otras, tiene la misma media, la misma desviación estándar y la correlación. Ujú. En este sentido, eh, sin embargo, cuando se analizan los datos de manera gráfica en un histograma, encontramos rápidamente que los conjuntos de datos son muy distintos, ¿sí? En este caso, ahorita vamos a ver de qué consisten. Lo que llama la atención aquí es que esos conjuntos de datos, ¿sí? A partir de esas 11 observaciones, presentan las mismas propiedades estadísticas, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en la gráfica del primer conjunto de datos, ahí están numeradas, se puede observar que estos puntos o estos datos, como los que se tendrían, bueno, que tienen aparentemente una relación lineal simple, ¿no? Con un modelo que cumple con unos supuestos de normalidad. Sí, ahí se observan que estos puntos o estas observaciones están casi aproximados, ¿no? Sin embargo, no lo están. Ahora, por ejemplo, en la segunda gráfica se puede observar que los datos tienen una asociación, de cierta manera, están asociados, representan ahí una curva, pero pues no son lineales, ¿no? Sin embargo, tienen las mismas propiedades estadísticas, ¿de acuerdo? En la tercera gráfica, bueno, aquí podemos observar, o sea, que se localizan puntos que están casi alineados perfectamente en una línea recta, ¿sí? Excepto por uno de ellos, ¿sí? Que aparece ahí, no sé si lo observan, es este de acá, ¿sí? Que queda fuera o lo podríamos considerar como un outlier, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues presentan las mismas propiedades estadísticas, ¿no? También. Y el último, bueno, en la cuarta gráfica podemos ver un ejemplo en el cual basta tener una observación atípica para que se produzca un coeficiente de correlación alto, aun cuando en realidad no existe una asociación lineal entre las dos variables. Aquí podemos observar, ¿sí? En ese círculo que acabo de encerrar, pues una observación atípica que ese outlier al final de cuentas genera una correlación con respecto al resto de los puntos muestreados en esa gráfica, ¿no? Sin embargo, nuevamente vuelvo a repetir, presentan las mismas propiedades estadísticas, ¿sí? Entonces, ¿sí? El cuarteto de Anscombe
inspiró una técnica para poder crear datos que comparten propiedades estadísticas de manera fundamental, al igual que el cuarteto al igual que este cuarteto, pero producen gráficas muy distintas y es un trabajo que desarrolló Matejka y Fitzmaurice y ustedes pueden observar ahí en la grafiquita que se tiene el mismo conjunto de datos, ¿sí? Con las mismas propiedades estadísticas y generan diferentes visualizaciones. Este conjunto de datos es público, ¿sí? Entonces, aquí como tarea, bueno, tienen que revisar el paper y hacer una sinopsis de lo que trata, ¿no? Es un paper muy cortito, como de 4 o 5 páginas, muy entendible, muy digerible, ¿sí? Se llama Same Stats, Different Graphs, ¿no? Desde el nombre ya habla de cosas ahí interesantes, ¿no? Mismas estadísticas, diferentes gráficas, generando conjuntos de datos con apariencia variada e estadística idéntica a través de una alineación simulada, ¿sí? Entonces, bueno, se los voy a hacer llegar ahí en el Drive el paper. ¿Por qué? Bueno, pues porque la idea es de que nosotros tomemos estos conjuntos de datos y repliquemos el ejercicio, es decir, que los grafiquen, ¿de acuerdo? Que hagan esta graficación. Entonces, bueno, aquí la efectividad del cuarteto de AMSCOP no se debe simplemente a tener 4 conjuntos de datos diferentes que generan las mismas propiedades estadísticas, sino que los 4 conjuntos de datos claramente diferentes y visualmente distintos producen las mismas propiedades estadísticas, ¿no? Entonces, en contraste, podemos observar la gráfica que se encuentra del lado derecho del cuarteto no estructurado y el cuarteto de AMSCOP. Por ejemplo, aquí también se comparten las mismas propiedades estadísticas, sin embargo, sin ninguna estructura subyacente obvia para que los conjuntos individuales puedan ser más efectivos o puedan demostrar la importancia de la visualización. Ahora, ese artículo que les acabo de mostrar es muy interesante en el sentido de que pues el cuarteto de Armstrong tiene pues 51 años, ¿no? De que fue creado, ¿no? Y es uno de los principios básicos, ¿sí? Para la visualización de datos estadísticos presentando las mismas propiedades, ¿no? Entonces, para ello, se desarrolló una técnica que está basada en recursividad, ¿sí? Para crear un tipo de conjuntos de datos de aquellos que son idénticos en un rango de propiedades estadísticas también idénticas, pero que producen gráficos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, derivado del cuarteto de Anscombe, posteriormente se creó, como les comentaba, el, el conjunto de datos Datasaurus, ¿sí? Que insta a las personas a nunca confiar solo en las estadísticas resumidas, siempre visualicen sus datos. ¿Qué quiere decir con esto? Ah, bueno, pues tengo esas estadísticas y pues esto es lo que significa, ¿no? Sin embargo, oh, sorpresa, esos datos pues me pueden dar pues ahí la alineación como si fuera un dinosaurio o una estrella o un tache, ¿sí? O algunos jeroglíficos o puntos alineados, como lo pueden percibir ustedes en el gráfico que aparece, ¿no? Ya que si bien los datos exhiben estadísticas aparentemente normales, el trazado de datos puede revelar la imagen de un dinosaurio, ¿no? Como lo comento. Ahora, estos 13 conjuntos de datos se refieren al Datasaurus, más otros 12, tienen cada uno las mismas propiedades estadísticas, es decir, la misma media, la misma desviación estándar y la misma correlación de Pearson. Todos esos datos están únicamente con una resolución de 2 decimales, aunque su apariencia es drásticamente diferente, ¿no? Entonces el trabajo describe la técnica que se desarrolló para crear estos conjuntos de datos y otros similares, ¿sí? Y hasta aquí dejamos. No sé si tengan alguna pregunta. Ninguna, profesor, gracias. Felipe, Daniel, siguen ahí.
Ninguna pregunta, profe. Gracias. Ok, entonces les voy a enviar el artículo para que hagan una sinopsis cada quien de cómo lo entendió, ¿sí? Eso es muy importante para que puedan comprender el método y después ya empezar a trabajar con ese conjunto de datos. La idea fundamental es de que puedan graficarlo, ¿sí? Primero quiero que lo exploren y que lo vean y ya después podemos discutir algunas otras cosas, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Muy bien. Bueno, le dejamos hasta aquí. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Igual, hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Buena tarde. Bonita tarde, Bye. hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Bye.